Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, buenas noches. He tenido que volver a hacer esta grabación respecto a la segunda parte de la introducción de la Biblia. Fue porque la grabación que hice en la iglesia no me percaté y salió muy mal, hermanos. Ahorita he estado asegurándome que todo esté bien, el audio esté bien, la cámara esté funcionando bien, porque ahí salió todo muy rápido, como si todo estuviera siendo rápido. No sé qué le moví, que no salió bien. Bueno, yo ahorita en unos momentos más estaré enviando esta enseñanza junto con la primera a los hermanos que se inscribieron hoy. Felicidades. Les estaré enviando las dos enseñanzas. Pues empezamos, hermanos, con la enseñanza. Vamos a empezar en la segunda parte, como dijimos, y empezamos a ir en el capítulo 4 del Antiguo Testamento, libro por libro. Y son leyes de Génesis hasta Deuteronomio. Tenemos que entender, empezando, que el Pentateuco, la palabra Pentateuco habla de cinco, significa cinco rollos, Pentateuco, porque Penta habla de cinco simplemente, y se refiere a los primeros cinco libros de Moisés. De ahí entendemos por decir que el Pentateuco nosotros lo extraímos de lo que se llama la Biblia, la Septuaginta. La Septuaginta, recuerden que yo les dije claramente que es una Biblia que fue adoptada por nosotros. Fue 250 años antes de Cristo se escribieron esos escritos del original hebreo, de los rollos originales hebreos, tradujeron al griego original después de las conquistas de Artajerjes y de todos ellos. Tradujeron al griego original esa edición que se llama Septuaginta. Y la dividieron en esos 39 libros que nosotros tenemos. Nosotros tenemos los 39 libros de la Septuaginta, pero pero también, o sea, tenemos los nombres, porque en realidad nuestra Biblia está hecha directamente de la Biblia hebrea, que es la Tanaj, que son los 24 libros de la Tanaj, que igual como la Septuaginta lo extendieron a 39, nosotros también agarramos el mismo orden, pero la traducción es directamente de la Biblia hebrea a la nuestra. Y pues por decirlo de la Septuaginta, adoptaron el nombre del Pentateuco por ser cinco rollos, los primeros cinco libros. Del griego al español se traduce de esa manera, Pentateuco. Que viene siendo la ley o la Torá para los judíos, que es ese libro de la ley. Estos cinco libros se dice que fueron escritos por Moisés. Moisés, ahí él fue el que escribió estos libros. Entendemos que, por decir, el libro de Génesis data desde Adán, y Moisés no está en la época de Adán, pero dijimos claramente que esta información fue guardada primero verbalmente, antes de que toda esta información del Génesis, historia que no vivió Moisés, de Adán a Noé, y de Noé hasta Abraham, y de Abraham hasta Moisés, que empieza su ministerio. Miren cuántos años hay, alrededor de 1250 años de distancia, hasta que Moisés empieza a escribir su propia historia, lo que está viviendo con la nación de Israel, donde entra el Éxodo, ¿verdad? Que significa salida. Génesis significa principio, es un libro que significa principio. Éxodo significa salida. Entonces, en el Éxodo es donde Moisés en realidad empieza a hablar de su historia personal. Pero, ¿cómo es que Moisés escribe lo de Adán? Bueno, la Biblia dice que Dios le entregó las primeras tablas de la ley a Moisés escritas, pero en realidad Moisés tenía la historia verbal, porque Adán le comunicó a hacer todo lo que vivió en el paraíso. Por Adán conocemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Más abajo, Seth se comunica con sus hijos, y así por descendencias y por genealogías vamos viendo que la información se fue guardando hasta llegar a Noé, y luego la historia de Noé con toda la demás historia que Noé ya sabía se transmitió a sus hijos, y sus hijos hacia sus generaciones, hasta llegar a los días de Moisés, donde salen los tiempos de esclavitud en Egipto,
y de ahí Aarón, su hermana también de María, y a todos los integrantes que estaban ahí, ancianos de esos días, le hablaron a Moisés de toda esta historia cuando salieron de Egipto. Cuando Moisés escribe toda esta historia, le aseguró que tuvo ancianos ahí, tuvo Aarón, tuvo ahí personas que sabían por parte de sus ancestros detalladamente la historia desde Adán hasta Abraham, y de Abraham hasta José, y de José hasta que Moisés entra en el Éxodo. Entonces, de ahí partimos nosotros para entender cómo es que Moisés escribe esta historia, que él no participa en ella. Los 5 libros, el Génesis está escrito por la información verbal. Entonces, cuando entra el Éxodo, ya entra con su historia, y que significa salida el Éxodo. Ya habíamos dicho que Éxodo significa salida. Y después el propósito de Génesis, dijimos que es una palabra griega que significa origen o comienzo. Es un título apropiado para el libro que narra el lenguaje religioso. Voy a ponerme los lentes, hermanos, porque no estoy viendo así claro. Y luego dice también, dice el comienzo, marca el comienzo. Los primeros 11 capítulos presentan el origen de la historia universal desde Adán hasta Noé. Desde el capítulo 12 al 50 trata de la historia de los patriarcas hebreos, los padres desde Abraham hasta José. Toda esta historia se transmitió verbalmente. En esos días la historia se cuidaba verbalmente, hermanos. Por eso es de que Moisés escribe, Moisés lo vino a traer ya a escribirlo en piedras. La primera edición de la Biblia es la edición verbal. La Biblia ha pasado por varias ediciones. Ediciones es editar algo. Y la Biblia se editó primero en el corazón, en la vivencia de Adán con Dios, en la experiencia de Adán con Dios, que fue transmitida verbalmente y se guardó en los corazones de las generaciones. Desde Adán hasta llegar a Moisés, cruzó por Noé, cruzó por Abraham, cruzó por José. Abraham en los tiempos de los patriarcas, cruza por José, y luego también más adelante ya vemos hasta el capítulo 50 que toda esta historia es historia editada, guardada en el corazón. Después viene a ser puesta en piedras. Lo que estamos viendo, las ediciones también de la Biblia, es importante conocerlas porque luego se fue a escribir en piedras. Después de ser escrita en piedras, se empezó a usar la hoja, una hoja egipcia que se convertía en papiro, y se empezó a escribir en papiro. Y también en Pérgamo empezaron a usar los cueros de cabras, hasta usaban los cueros de bebés de cabras porque era más fina la piel, y la convertían en una hoja, en una página. Y muchos pergaminos se escribieron también por Pérgamo, se llaman pergaminos. Se escribieron también en la ciudad de Pérgamo, ciudad marítima, se escribieron también ahí. Pérgamo creaba este tipo de pergaminos. Y pues ya vimos también al principio que esa ciudad que se convirtió en el nombre Biblos, también ahí se escribió mucho en papiro, y se crearon las primeras acordeones que se vino editando ya como en un librito, pero era librito tras librito. Bueno, hay muchas ediciones de la Biblia, de rollos de pergaminos pasó a ese estilo, después pasó al estilo que tenemos ahora, una Biblia, y de esta ya se editó ahora a las websites. Sigue siendo la palabra de Dios, pero la tenemos en las computadoras, en los celulares. La Biblia sigue evolucionando, no importa la ciencia, no importa en qué situación, la Biblia se acomoda, sigue estando ahí presente para nosotros. Entonces, aquí estamos viendo a Noé hasta el capítulo 50, eso es lo que trata el Génesis. Y también es importante saber el bosquejo de Génesis, que empieza Adán y luego Noé, comienza el comienzo de la historia. Los capítulos 1 al 11 trata de la creación universal, el capítulo 1, Adán y Eva, y la caída del capítulo 2 y 3. Y luego Caín y Abel, el primer homicidio, descendientes de Adán, capítulo 4 y 5.
Y luego también empieza de ahí también, en el capítulo 4 y 5, subimos a los que empiezan a ver el diluvio y el pacto del arco iris en el capítulo 6 al 9. Y luego de ahí vemos el comienzo de las naciones en el capítulo 10, el comienzo de los idiomas de Sem a Abraham, del capítulo 11. De Abraham a José, los padres hebreos, del capítulo 12 al 50. Después Abraham, capítulo 12 al 25. Isaac y los gemelos, Jacob y Esaú, del capítulo 26 al 36. Y culmina la Biblia con la historia de José, que es del capítulo 37 hasta el 50. Y de ahí entramos al Éxodo. Y en el Éxodo, hermano, le voy a decir el versículo clave del Éxodo. Se encuentra en el capítulo 3, en el verso 8, y dice: y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Sígame con su libro, vaya bajándolo. Ya vamos a Génesis. Ahora váyase a la página, no tiene número de páginas este libro, en lo cual le pido una disculpa. No vuelve a pasar, todos los libros vendrán con número de páginas. Es muy importante el número de páginas. Pero a este libro sí, a este libro vaya siguiéndome, porque le estoy diciendo en el libro que estamos ahora en Éxodo. Solamente vaya por hojas y ve letras grandes Éxodo. Ya estamos ahí en el versículo clave. Un segundo. Y ahí, en Éxodo, el propósito y tema, vemos que el Éxodo procede de la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta, se lo dije, y significa salida o partida. Es un nombre adecuado para el libro que narra historia de la partida de los judíos de Egipto atravesando el desierto de Sinaí rumbo a la tierra prometida, historia que continúa en los libros siguientes del Pentateuco. Entonces, vemos, esto fue lo que sucedió con el Éxodo. El bosquejo del Éxodo es una curiosidad, es que el libro de Éxodo consta de 40 capítulos, el mismo número de años de la peregrinación por el desierto. Qué tremendo, ¿no? Los 40 capítulos se dividen en 3 partes: historia, ley y adoración. Y la historia es la liberación de Egipto del capítulo 1 al 18. Vemos a Israel en el cautiverio Egipto del capítulo 1. Y lo vemos a Moisés llamado a ser libertador en el capítulo 2 al 4. Y lo vemos a Faraón, Moisés, las 10 plagas: sangre, ranas, piojos, pulgas, borriña, úlcera, granizo, langostas, tinieblas, muerte, la Pascua, en capítulo 5 al 12. Y luego comienza la peregrinación. Pasó del Mar Rojo del capítulo 13 al 14. Dios provee cántico, agua potable, codornices, maná, victoria sobre Amalec, consejo de Jetro, el suegro de Moisés, de los capítulos 15 y 18. Todas esas partes de la historia suceden del 15 al 18. Y del capítulo 19 al 34 viene la ley que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí. Y del capítulo 19 al 31 viene la ley dada a Moisés, los 10 mandamientos. Y luego, y también del capítulo 32 vemos la ley quebrantada por el pueblo, porque hace el becerro de oro. Y ahí Moisés rompe las tablas por el celo que siente por la idolatría del pueblo de Israel, cuando ellos sabían que si Dios odia algo, es la idolatría. De eso trata el libro de Éxodo. Vamos a entrar a Levítico. El libro de Levítico, su texto principal es el capítulo 20, el verso 26, y dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ese es el versículo clave, el capítulo clave, y vemos el propósito del tema. Dice: este libro se escribió primeramente para que el pueblo judío comprendiera claramente qué significa vivir santamente. Bosqueja las leyes que rigen la vida santa y da instrucciones al sacerdocio. La tribu de Leví estaba dedicada al sacerdocio. De ahí el término sacerdocio levítico. El título Levítico significa el libro de los levitas, es lo que significa Levítico.
Los sacerdotes estaban encargados del culto público y la adoración se relaciona evidentemente con la vida santa. El sacerdocio del Antiguo Testamento tiene la esperanza puesta en el gran sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, de eso trata el libro de Levítico. El libro de Levítico habla de la historia de los levitas, de cómo es ordenado Aarón y sus hijos. Vamos al bosquejo y dice, el capítulo 1 al 10 nos da las formas de alegrarse, de allegarse a Dios. Del capítulo 1 al 10 es las formas de allegarse a Dios. Del capítulo 1 al 7 es mediante el sacrificio, ofrenda de alimentos y animales. Eso es lo que se hacía. En Levíticos nos muestra también todos los tipos de sacrificios para cada tipo de situación pecaminosa. Y habla de los capítulos 8 al 10 que eran mediante los sacerdotes, eran los agentes, los intercesores para con Dios, los sacerdotes. Y luego vemos del capítulo 11 al 24 las formas de vida santa delante de Dios. Por decir, el capítulo 11 vemos respecto a los alimentos, el capítulo 12 respecto a la maternidad, los capítulos 13 a 14 respecto a la lepra, el capítulo 15 respecto a la adoración y los capítulos 16 y 17 respecto el capítulo 15 es respecto a la vida privada y los capítulos 16 y 17 son respecto a la adoración y el día de expiación. Después de los capítulos 18 al 22 viene siendo respecto a las relaciones humanas de laicos y sacerdotes. Y después ahí vemos que todo el capítulo 23 trata respecto a los 7 días o periodos santos, las Pascuas, panes y levadura, primeros frutos, ofrenda encendida, y trompetas, día de expiación y los tabernáculos. Estos eran las celebraciones y las fiestas del pueblo judío. ¿Ven? Después entramos al libro de Números. Y en el libro de Números vemos el propósito y el tema. Bueno, uno de los versículos claves está el capítulo 14, verso 19, que dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y el propósito y el tema, el propósito de este libro es histórico. Narra los 40 años de peregrinación por el desierto. Registra el censo de una de 2 generaciones. El título Números es griego. Se pronuncia Arihomi. Se emplea porque enumera las generaciones de los judíos durante la peregrinación por el desierto. El término desierto se emplea unas 45 veces en el libro. Dios disciplinó a su pueblo en los 40 años de peregrinación porque ellos pecaron con su incredulidad y desobediencia, pero se revelan en forma poderosa el cuidado y guía de Dios. Aunque Israel se rebeló, Dios jamás quebrantó su pacto. Fielmente los guió a Canaán, la tierra prometida a los padres de Israel. Israel es infiel, Dios es fiel, pero en todo esto no se emplea la santidad de Dios. Las normas para purificarse antes de presentarse ante Dios destacan vividamente la santidad del Señor. Su castigo a los judíos idólatras, capítulo 25, pone aún más de relieve su justicia y santidad. El Dios santo es el Dios y guiador del pacto. Así es, de eso trata el Éxodo. El Éxodo es cuando Dios trata con la nación, trata con los pecados de la nación, trata con Israel. Y el bosquejo de este libro es los capítulos 1 al 9, habla del censo en el Sinaí, preparación para el viaje. Y luego del capítulo 1 y 2 es la organización, recuento de pueblo, las tribus preparadas y ordenadas. Capítulos 3 al 8, instrucciones a los levitas, ritos, ofrendas. Capítulo 9, celebración del primer aniversario. Y luego nos vamos del capítulo 10 al 12, trata de viaje desde el Sinaí a Cades Barnea, o sea, la ciudad de Cades. Y luego ciudad cananea. Y luego el capítulo 10 comienza el viaje. Y luego el capítulo 11 y 12, murmuraciones y el castigo de Dios.
Y luego entramos después ahí al capítulo del 13 al 20, eran errantes por el desierto, o por los desiertos. El capítulo 13 habla, los espías informan negativamente sobre la tierra prometida, ¿se recuerdan de eso? 10 fueron negativos y 2, Josué y Caleb, fueron los que dijeron, no, vamos a entrar. Dios nos dio la tierra y entregará a esos gigantes en nuestras manos. Y luego vemos después en el capítulo 15, vemos instrucciones para entrar en la tierra prometida, como Dios les da instrucciones. Y del capítulo 16 al 20 vemos también los sucesos clave hasta la muerte de Aarón, rebelión de Coré, florecimiento de la vara de Aarón, instrucciones a los levitas, regreso a Cades, o sea, Barnea, pecado de Moisés, muerte de Aarón, capítulo 16 al 20. Y luego ya del capítulo 21 al 36 vemos los viajes de Cades al Jordán, y luego del 21 al 25 las murmuraciones y pecados, y al final la victoria, la serpiente de bronce, Balaam y la inmoralidad. Y luego el capítulo 26-27 vemos nuevo consejo, Josué elegido como sucesor de Moisés. Capítulos 28 al 30 vemos ofrendas y votos. Capítulo 31 vemos la victoria de Israel sobre los madianitas. Y luego el capítulo 32 al 36 vemos la organización tribal y ubicación geográfica. Se recapitula la peregrinación y las ciudades de refugio. Y vamos a terminar con el último libro del Pentateuco, que es de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que el título de Deuteronomio significa en griego repetición de la ley. Es lo que pasa con Deuteronomio. En Deuteronomio vemos la repetición que Moisés hizo tanto en Éxodo, tanto en Números. Y el Deuteronomio, la nueva generación que está a punto de entrar a Canaán, se le da la ley interpretada y amplia. Reiteradamente se le previene guardar la ley, seguir en pos de Dios. Verbos como guarda, seguir, poner por obra aparecen decenas de veces en Deuteronomio. Moisés subraya lo que ocurre a la gente cuando está desobedeciendo la ley, tragedia, y el fruto que recibe cuando cumple la ley, bendiciones de justicia. Es un libro muy conmovedor porque en él se halla el mensaje final de Moisés y a los hijos de Israel poco antes que estos cruzaran el Jordán para entrar en la tierra prometida. Narra los acontecimientos finales de la vida y ministerio de Moisés. En dos grandes partes puede dividirse en forma natural este libro. Capítulo 1 al 30, mensajes finales de Moisés. Y del capítulo 39 al 34, últimos sucesos de la vida y ministerio de Moisés. Entonces, terminamos con Deuteronomio también. Y vámonos a la historia de Josué, del libro de Josué a Esther. Son libros que ya entran, los primeros son el Pentateuco y luego entramos a los libros históricos. Y estos libros de Josué a Esther pues, son históricos 100%. Y en el libro de Josué, lo primero que vemos, me gusta lo que dice Josué, capítulo 1, versos 2 al 3. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo en la tierra que yo les doy y a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y el propósito y tema es histórico, narrar la conquista y división de la tierra de Canaán. Josué la divide y él la reparte. Josué es el repartidor de tierra. El que no es pues de extrañar que palabras como poseer, heredad, herencia aparezcan frecuentemente en el libro. Y el libro muestra claramente cómo las promesas de Dios en cuanto a la tierra prometida se cumplieron. Y ahí es donde vemos que Dios cumple porque les entrega la tierra al pueblo de Israel. Y luego nos vamos al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces vemos el versículo clave del 2 al 16 y 17. Y Jehová levantó a jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos lo hicieron así. Hermanos, qué tremendo. En Jueces ya vemos una Israel apartada de Dios. Dios, desde que salieron de Egipto por medio de Moisés,
Acuérdate el día que Dios te dé la tierra que Dios te da, no convivas ahí ni con el cananeo, ni con los eteos, ni con los jebuseos, con todos esos tribus. Dios prohibió a su pueblo convivir. Ya cuando su pueblo se estableció, llegó a su zona de... Es triste y lamentable cuando llegas a una zona de confort y lejos de hacer lo que a Dios le agrada, empiezas a hacer lo que a Dios le desagrada. Y eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Empezaron a olvidarse de Dios, de la enseñanza de sus padres, de sus ancestros, y empezaron a alabar a Cera, a ofrecer hijos a Moloch, a irse a las estatuas de Baal, y todo eso empezó a infectar a la nación. Entonces, Jueces es el libro donde nos muestra cómo Israel se aparta de Dios. Y el propósito es presentar el material histórico desde la muerte de Josué hasta la época de Samuel. El pueblo oscilaba de la maldad al arrepentimiento y este repetido ciclo se expresa de modo impresionante. El libro muestra la confusión, el libro muestra la confusión que se produce cuando la gente va en pos de sus propios caprichos en vez de someterse a líderes responsables. Una de las notas clave del libro es cada uno hacia lo que bien, hacía lo que bien le parece, dice Jueces 17:6. Dice, en aquellos días no había rey ni en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía sin gobierno. Un pueblo sin gobierno es un pueblo que se va a perder. Y luego dice el 21 al 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense nomás, hermano, pasando estas situaciones. Los propios jueces eran salvadores o libertadores de su pueblo, al mismo tiempo que administradores de justicia. 6 grandes jueces aparecen en este libro, 5 de menor importancia y uno llamado Samgar Ben Amad. Se le concede solo un versículo, el 3 al 31, que dice ahí, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada, aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Eso es la fama que tiene Sangat, que con la quijada del asno mató a toda esa gente. Bueno, y luego de ahí de jueces brincamos a lo que es Ruth. Y en Ruth vemos el versículo que ella le dice a su suegra. 16, Ruth, capítulo 1, verso 16 al 17, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y vemos también en el capítulo 4, versículos 1 al 6, dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Bueno, el propósito y el tema, este libro de carácter bucólico o pastoril hace remontar la ascendencia del rey David hasta Ruth, la moabita, lo cual indica un propósito histórico, pero hay algo más. Procura demostrar que la religión genuina no es monopolio de ningún pueblo, raza o nación. Es significativo. Además, su expresión de devoción filial, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vives, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este ejemplar
historia revela que la bendición divina se derrama sobre quien sirve a Dios. Este es uno de los dos libros bíblicos que llevan el nombre de mujer. El otro es Esther. Obsérvese que Ruth fue una gentil y que fue una antepasada de David. Y obsérvese de David. Y obsérvese también que, eh, eh, que Jesús aquí y una antepasada de Jesús también, hecho que demuestra la inclusión de los gentiles tanto como de los judíos en la promesa mesiánica. En Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. También vos apunta hacia Cristo al desempeñar la parte de pariente redentor. Sí, así es. Era una moabita, Noemí, y más sin embargo fue una mujer que amó a Dios y que se casó con un hebreo y está en la genealogía de Jesús. Si usted va al capítulo 1 de Mateo, encuentra el nombre de Noemí con voz, porque son de la tribu, voces de la tribu de Judá. Bueno, pues seguimos entonces en 1 Samuel, entramos al primer de los libros históricos hasta Esther. Vimos de José hasta Esther, son libros estilo novélicos. Ahora vemos libros históricos de la nación de Israel completa, con cada uno de los reyes, desde que empieza la selección de reyes y reinos a través del primer rey que fue Saúl. Entonces, de ahí vamos a entrar ya a otra etapa de los libros. Y vemos ahí, por decir en 1 Samuel, vaya, que espero y me esté siguiendo. Ya vamos a estar, entramos, ya dejamos el Pentateuco, estamos en los libros históricos y estamos en 1 Samuel. Amén. Aleluya. Y aquí, en los libros históricos, en 1 Samuel, vemos el versículo clave, es el capítulo 8, versos 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Jueces hasta Esther, Israel no tenía un rey. Israel estaba sin un rey. Porque la nación de Israel era una nación que estaba siendo gobernada y reinada directamente por Dios. Pero al ver las demás naciones que tenían un gobierno con reyes, el gobierno de Dios, que es la ley dada a Moisés, es un gobierno directamente de Dios para su pueblo escogido. Pero Israel quiso también entrar en el sistema político y pidió un rey. Y ahí empieza el asunto a cambiar para Israel. Dios se siente como rechazado. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El propósito del tema, 1 Samuel recoge la historia de los judíos a partir del periodo de los jueces. Nos brinda datos desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Samuel fue juez y profeta y enlaza el periodo de los jueces con el de la monarquía. O sea, todo lo que sucedió en la monarquía judía. Y lo dice, Samuel narra el origen de la monarquía, deja sentadas las cualidades de un buen rey y clama por dirigentes justos. Samuel fue un varón de profunda piedad religiosa, completamente dedicado a Dios. Samuel fue escogido en su niñez, en su etapa de adolescencia. De Samuel viene en los lomos de Ana, todavía no nace, pero Samuel viene directamente del tabernáculo de Moisés, traen traen este lugar santísimo,
traen el lugar santísimo estaba, donde estaban los querubines, lo trae Samuel, llega ahí a Silo, donde David se estableció como rey un tiempo en Silo. No llega a Jerusalén primero, sino llega primero a Silo, y ahí en Silo nace este joven, y Dios lo llama desde su niñez, en tiempos del sacerdocio de Elí, que se conoce como un padre consentidor y un padre malo, y que pierde la genealogía sacerdotal que se le había dado al hijo mayor de Aarón, y el siguiente hijo entra en acción como sumos sacerdotes de ahí después de Elí, por su pecado y su falta. Entonces Samuel fue varón de profunda piedad religiosa, completamente dedicado a Dios. En cierto sentido simboliza a Cristo, pues fue profeta, el primero y jefe de una escuela de profetas, sacerdote después de Elí, y en cierto sentido rey. En realidad, juez, el último de estos. Los antiguos judíos quizás hayan considerado a Samuel el más grande personaje después de Moisés. Obtuvo su relevante posición en la historia por haber dirigido a la nación y por el hecho de ungir el primer rey de Israel, Saúl, y al más grande rey, David. Hay que destacar el justo gobierno de Samuel. El pueblo lo reconoció como profeta de Dios en el capítulo 3, verso 20. Fue buen sacerdote en una época en la que los sacerdotes eran malos. Capítulo 2, 12, segunda sección, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y su muerte fue llorada por toda la nación. Sin duda, Ana, su madre, tuvo mucho que ver con la vida pía de Samuel, eh, pues ella misma era una mujer piadosa y lo dedicó al Señor. Es el primer libro de Samuel relata la historia de Samuel. Su bosquejo del capítulo 1 al 7 de Samuel, profeta y juez. El capítulo 1 es el nacimiento de Samuel. El capítulo 2 son es el cántico plegaria de Ana, los malvados hijos de Elí también. También el capítulo 3 enseña el niño Samuel llamado por Dios, es lo que le digo. El capítulo 4, castigo de los hijos de Elí, muerte de Elí. En el capítulo 5 al 7 es el arca del pacto, hermanos, fiestas, luego retorna a Israel. El arca del pacto fue llevada a Silo primero, después del tabernáculo de Moisés, y es donde nace Samuel, ahí en Silo, en el templo que se construyó para tener el arca del pacto. Bueno, después vemos también de los capítulos 8 al 15, donde Saúl es establecido como rey. Y luego vemos en el capítulo 8, Israel desea tener rey. Del 9 al 10, Saúl ungido rey. El 11, Saúl derrota a Amón. El 12, discurso de despedida de Samuel: temer a Jehová, servirle de verdad con todo vuestro corazón, es lo que termina diciéndole Samuel. En el capítulo 13 al 15, Saúl desobedece a Dios, también tenemos eso, lo hemos oído. Del capítulo 16 al 31 aparece David. El capítulo 16, David ungido como futuro rey. Capítulo 17, David y Goliat, la historia famosa de David y Goliat. Capítulo 18, David y Jonatán, su mejor amigo, hijo de Saúl. Capítulo 19 al 23, Saúl procura matar a David, lo empezó a perseguir, le tiró la lanza, lo amenazó, empezó a seguirlo. Capítulo 24, David perdona la vida de Saúl. Capítulo 25, muerte de Samuel, Nabal, el capítulo 25. Ahí es Samuel, murió en Nabal, Samuel. Y luego en el capítulo 26, David vuelve a perdonar la vida a Saúl, confesión de Saúl: y yo he hecho neciamente, dice Saúl. David entra, lo haya dormido. David lo iba a atravesar, pero dice que algo lo detuvo. Mire lo que dice el capítulo 26, dice: vinieron los
cifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó, descendió al desierto, a Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Y campó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y miró al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, Abner, hijo de Ner, general donde dormía Saúl, general de su ejército. Un momento, hermanos. General de su ejército. Y estaba durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Amalek, Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia. Un momento, hermano. Aleluya. Un momento, hermano, por favor. Dijo, las alergias, hermanos, a veces, tus días. Aleluya. Dice, entonces David dijo a Ahimelech, Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo? ¿Quién descenderá conmigo? Dijo luego David en su corazón, ¿quién descenderá conmigo? Ya ahí en el capítulo 27, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Pero en el 26 habla de la historia donde David trata de matar a Saúl y es detenido. Aquí quiero seguir. Les dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso, bueno, antes de eso dice, entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra y a su cabecera, perdón. Dice, y Abner y el ejército estaban teñidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, le dice. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiese en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Es lo que David sabía, lo que él mismo narra, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, y tuvo gran temor de que Abisaí lo matara. Es lo que es una de las cosas más sobresalientes del libro de Primera de Samuel. Entonces, ahí es lo que pasa en el capítulo 26, 25. Y luego en el 26, David vuelve a perdonar la vida de Saúl. Y ahí en el 26, hermanos, si quiero ir al 26, porque mire, ahí es donde pasa lo que yo recuerdo. Dice, uh,
Dice, entonces pasó, dice, fíjense lo que dice. Más adelante, en el 26, verso 8. Dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni viese, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Pudiera interpretar David en ese momento que podía acabar con la vida de Saúl, porque Dios mismo los hizo dormir profundamente. David dijo, entonces lo estás entregando en mi mano, Señor, entonces le voy a matar. Pero David no actuó, estaba siendo probado por Dios a ver qué tanto respetaba el ungido de Jehová, porque Saúl, con todos sus defectos y errores, un ungido tú no lo puedes tocar, solo lo puede tocar Dios. Cuando tú te levantas contra un ungido, Dios se levanta contra ti, porque es un ungido, es un escogido por Dios. Y si Dios lo escogió, Dios es el único que lo puede quitar. Y David por eso respetó ese hecho. Y después David le dice a él lo que había pasado. Y vemos que David se guardó delante de Dios. Y vemos en el 27, David huye de Saúl. Y en el 28, Saúl y la bruja de Dor, cuando Saúl manda a traer la bruja para que mandara a traer a Samuel de los muertos, imagínense, y le profetizara si tenía que subir en contra de los filisteos a guerrear. Y Samuel, bien enojado, le dice, tu reino ya te lo quitó el Señor. Vas a morir, vas a venir a la casa de tus ancestros, vas a morir en esta guerra. Bueno, y eso es lo que nos trata el primer libro de Samuel. Y el segundo libro de Samuel, su texto principal es 2 Samuel 5:5, que dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Este es David. David es el que reinó más años. De hecho, David es el segundo rey después de Saúl. El reino de David se extendió por 40 años. Por 40 años se extendió el reino de David, y 40 años y 6 meses. Y el propósito y el tema del segundo libro de Samuel es, el libro abarca casi todo el periodo del reinado de David, 40 años, según 1 Reyes 2:11, de modo que el propósito es narrar la historia de los judíos desde la muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón, y demuestra el poder de la monarquía durante este magno periodo de la historia de Israel. Entonces ahí vemos, David no siempre obedeció a Dios, pero fue un caudillo mucho más consecuente que Saúl. A sus años juveniles como pastor lo dotaron de un cuerpo recio y le enseñaron la sabiduría que se aprende de la naturaleza a campo raso. Asombró a todos al matar a Goliat. Posiblemente la piedra que usó en su onda pesaba casi medio kilogramo, la que usó pesaba casi medio kilogramo, y, y un hondero hábil puede disparar a una piedra así a una velocidad de 150 a 200, de 150 a 200 kilómetros. Entonces, imagínense, nomás de 150 a 200 kilómetros por hora. Como defensor de sus ovejas, había aprendido métodos de lucha que le dieron la confianza contra el gigante. Su confianza en Dios le dio la victoria. Más adelante habría de obtener mayores triunfos en lo militar. Su toma de Jerusalén fue un momento cumbre. La historia judía, pues dicha ciudad iba a ser el gran concierto religioso. Su segundo sentido religioso se ilustra con el traslado del arca. Ahí vemos cuando traslada el arca a Jerusalén, en el capítulo 6 de 2 Samuel 1 al 23, y con su deseo de edificar casa para Dios también, que Dios le permitió edificar casa porque fue un guerrero que derramó mucha sangre. Esta fue la historia de David en el segundo de Samuel. Entramos a Primera de Reyes, y el Primera de Reyes
Vemos que el versículo clave es 1 Reyes 8:25. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y el propósito y tema, el propósito de 1 Reyes es narrar la historia de Israel desde la muerte de David hasta la de Acab y mostrar que la mayoría de los reyes le volvieron la espalda a Dios a pesar del pacto. Eso es cierto. La promesa de Dios a David en 2 Samuel 7 del capítulo 7 versos 12 al 16 le dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y es cierto, a pesar de que, a pesar de que David le faltó al Señor, le faltó con el pecado de Betsabé, mandó a matar a Urías el Eteo, se convirtió en un asesino en determinado momento. Eh, Esas cosas no lo llevaron a que Dios lo quitara como a Saúl. La tribu de Benjamín fue sucumbida por el pecado de Saúl y la desobediencia de Saúl, cuando Dios le dijo que matara a todo el pueblo de Amalek, a todos los amalecitas, incluyendo niños de pecho y los que fueran. Y Saúl no mató a las mujeres, ni al rey, ni al ganado. Y Dios se acordó de que Amalek había estorbado a Israel en su peregrinar sobre el desierto, y Dios quería tomar esa venganza, y Saúl no ejecutó la orden como Dios le ordenó. Ahora vemos aquí a David, que también le falla al Señor con el pecado de Betsabé, y con todo y eso no le quitó el reinado. Sale la tribu de Benjamín del reinado y entra la tribu de Judá por medio de David hasta llegar a Acab, y siguieron los reyes ofendiendo al Señor. Bueno, de ahí nos vamos a Segunda de Reyes, y en Segunda de Reyes vemos el texto principal que dice, sígale con las páginas, hermano, por favor, y vaya a Segunda de Reyes. Dice, Segunda de Reyes 17, 19 al 20, dice: mas si aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, si no, dice, más ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvo en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y descendió Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, perdón, hermanos, hasta echarlos de su presencia. El propósito y tema de Segunda de Reyes se propone registrar la historia del pueblo judío desde la muerte de Acab y de Josafat hasta el cautiverio babilónico. Recuerden cuando muere Acab, cuando no debió haber salido, cuando los profetas le profetizaban mentiras, y en haber desobedecido muere, y también ahí muere Josafat. Dice, hasta el cautiverio babilónico. Un poco más allá, la historia del Segundo de Reyes inicia aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo y se prolonga hasta el cautiverio de 586 antes de Cristo. El cautiverio es lo que le sucede a tanto a la tribu de Judá y Benjamín. Se la llevan a Nabucodonosor, los conquista. Dios entrega a Nabucodonosor la nación de Israel, pero todo lo que era Samaria, que gobernaba Acab, vinieron los asirios y conquistaron, los sirios, perdón, y conquistaron la nación de Israel
las 10 tribus que se habían dividido desde Roboam y Jeroboam. Roboam, acuérdense, el hijo de Salomón. La gente por medio de Jeroboam, que se levanta como líder con los ancianos de Jeroboam, le piden a Roboam que disminuya un poco la carga que había dejado su padre Salomón, de cuando estaba construyendo el templo, todo aquello que bajaban, toda la piedra que bajaban desde arriba de las montañas. Y Roboam consulta con los ancianos, y los ancianos les dicen, sí, disminúyela. Pero consulta con los jóvenes dicen, no, dile que aún cargarás, y el dedo de su padre lo puso encima de ellos, ahora tú pondrás tu mano y le cargarás. Y Roboam, con esa acción y esa sabiduría de los jóvenes, hace que el reino se divida. 10 tribus se van a Samaria y 2 tribus se quedan en Jerusalén. Terrible, hermanos. Entonces fueron conquistadas las 2 naciones. Y pues el bosquejo, ahí lo van a ver también ustedes, vean el bosquejo. Y entramos a la primera de Crónicas. Y en primera de Crónicas vemos en el capítulo 28, 9 al 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará, pues siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. El propósito y el tema en la Biblia hebrea, primera y segunda de Crónicas, al igual que primera y segunda de Reyes, son un solo libro. El adecuado título de Crónicas procede de la Vulgata de San Jerónimo. Dato interesante es que las crónicas abarcan el mismo periodo histórico general que Samuel y Reyes. Desde los primeros reyes hebreos hasta pasado el cautiverio babilónico, pero desde un punto de vista muy diferente. Los libros de los reyes tienen un timbre de voz de profeta. Nótese las prolijas referencias de Elías y Eliseo, mientras que las crónicas tienen un estilo más sacerdotal, con sus numerosas referencias al templo, sacerdotes, levitas. Cuánto tiene que ver con el culto se menciona en las crónicas. Es por tanto normal que el escritor de crónicas se refiera más al reino del sur, donde se llama Jerusalén, y el templo, que el reino del norte. Las crónicas son pues una historia de la dinastía davídica, con especial referencia al templo, los sacerdotes y el culto. Así es, hermano, las crónicas relatan todas esas historias. El capítulo 9, del 1 al 9, importantes genealogías judías. Y luego el capítulo 10 al 21, últimos días de Saúl y reinado del rey David. Y luego los capítulos 22 al 29 de los preparativos para edificar el templo, de la muerte de David y el entronizamiento de Salomón. Y en segunda de Crónicas también vemos ahí que el propósito de tema cuenta sobre el reinado de David y su ilusión de edificar el templo. Crónicas cuenta con la edificación del templo por Salomón y también la apostasía del pueblo judío y su negligencia respecto al culto del templo. Y vemos ahí en el capítulo 1 al 9, reinado de Salomón, capítulo 10 al 36, historia de Judá hasta su caída. Y luego también vemos más adelante, ahí eso es lo que sucede con segunda de Crónicas, y más que nada trata sobre la historia de Salomón y la entrada también de su hijo Roboam. Y de ahí nos vamos a Esdras, hermano, otro libro histórico. Estamos finalizando, ya estamos yendo al final de los libros históricos. Un momento, por favor. Y en el libro de Esdras, hermano, nos encontramos con un versículo clave. Y el versículo clave de Esdras, el capítulo 2, verso 1, dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad.
Y luego el propósito y el tema es la narración de la historia de la nación a partir del cautiverio babilónico. Entonces, Esdras es el primer profeta que Dios levanta, empezando el cautiverio babilónico y el cautiverio de Nabucodonosor en los tiempos de Jeremías, que se lleva a Mesopotamia. Entonces dice también, dice, incluyendo la reubicación en Jerusalén y en Judá. En efecto, Esdras nos da casi todos los detalles que contamos a los judíos procedentes del cautiverio babilónico bajo Ciro. Ciro es el que habla, en este caso, habla Esdras con él, y Ciro es el que deja partir al pueblo. Dice, el libro está escrito desde el punto de vista religioso y considera a los judíos como reino de sacerdotes y nación santa que debe andar bajo la esplendorosa luz de la ley. Hay dos regresos del cautiverio babilónico bien diferenciados. El dirigido Babel, capítulo 1 al 6, y años más tarde el dirigido por Zorobabel, capítulo 7 al 10. La omnipotente providencia de Dios aparece cuando Ciro permite a los judíos reconstruir su templo. Bueno, hermanos, esto es lo que es el libro de Esdras, el profeta Esdras, del capítulo 1 al 6, primer regreso de exilio, reconstrucción del templo, y del capítulo 7 al 10, segundo regreso del exilio bajo Esdras. Y no entramos a Nehemías, es el siguiente libro histórico profético, el capítulo 4, verso 6, dice, edificamos pues el muro, es el versículo clave, en Nehemías capítulo 4, verso 6, dice, edificamos pues el número y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso es lo que dice el libro de Nehemías. El propósito del tema es, el libro narra la bella historia del vivo interés de Nehemías y tema por el pueblo que habitaba en Jerusalén y por la ciudad misma. Dicho interés se expresa mediante las plegarias por la reconstrucción de los muros de la ciudad, a despecho de la fuerte oposición. Nehemías, como gobernador de Jerusalén, y Esdras, como sacerdote de la ciudad, instituyeron reformas entre el pueblo que inspiraron un despertamiento espiritual. El mensaje del libro lo hallamos en el logro de una meta mediante la oración y la tenacidad y aún firmeza frente a la frustración. Y de los capítulos 1 al 7 vemos la restauración de los muros de Jerusalén bajo Nehemías, y de los capítulos del 8 al 13 vemos la reforma y despertamiento bajo Esdras y Nehemías. Y luego entramos a un libro histórico, Esther. Este libro es historia estando entre los medos y los persas, estando en Mesopotamia. Entonces ahí, en Esther, el versículo clave dice, capítulo 4, verso 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El propósito y tema, este libro narra la historia de la divina liberación de los judíos dispersos en días del rey persa Asuero, del 485-465 a.C. Estaban condenados a muerte por intervención del malvado primer ministro Amán, pero se salvaron por intercesión de Esther y Mardoqueo. Mardoqueo se instituyó a Amán como primer ministro. Esther arriesgó la vida para salvar a su pueblo. Además de lo dicho, el libro deja claro el origen de la fiesta de Purim. E interesante que aún este libro, único libro de la Biblia, es que no se menciona el nombre de Dios. Muestra muy claramente la mano del Omnipotente en la vida de su pueblo, los judíos. Este es el único libro del Antiguo Testamento en el cual no hay ninguna traza en los rollos del Mar Muerto. Lo vamos a ver más adelante, qué rollos se rescataron en el Mar Muerto de los que se habían perdido. Y del capítulo 1 y 2 muestra a Esther elegida reina de Persia. Del capítulo 13 y 10, Amán intenta en vano matar a los judíos y vemos la intervención de Mardoqueo, el tío de Esther. Y vemos también
lo que sucedió en esos días. Es una bella historia, la historia de Esther, que intercede por su pueblo en los días del gran rey Asuero, que conquistó más de 5 reinos. Se hizo un rey de reyes, Asuero, y vemos ahí cómo Dios libró al pueblo de Israel. Y ya entramos al primer libro poético, dejamos los libros históricos y entramos al primer libro poético, que es el libro de Job. Y en el libro de Job, vemos ahí en primer lugar los versículos claves, es el capítulo 1, versos 21 y 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos a Job lleno de llagas, vemos que perdió a sus hijos, perdió todos sus ganados, era rico en ganados de ovejas, de vacas, de camellos, de cabritos, de caballos, y todo lo perdió en un momento. Pierde a todos sus hijos, termina con una sarna terribles y todavía con una esposa que lo rechaza y que lo condena. Imagínense nomás, su historia fue una historia fuertísima, pero después vemos cómo Dios lo levanta, lo restaura, lo reanima y lo vuelve a honrar. El propósito y tema es: el libro de Job, poético, en gran parte presenta la angustia, lucha con el antiquísimo problema de por qué sufren los justos. Job mismo es un justo, pero padece casi toda la gama de la desdicha al perder salud, familia y bienes materiales. Sus 4 amigos discuten con él las razones de sus padecimientos. Le sugieren como causas del pecado la hipocresía, la mentira, el orgullo, la perversidad general, pero Jehová no acusa a Job de perversidad alguna como causa de sus tribulaciones. Lo que afirma es que el hombre finito no es capaz de conocer ni comprender los caminos del infinito Dios. El libro concluye haciendo notar que precisamente al pasar por su terrible aflicción, penetra en una más rica experiencia de Dios. La tribulación ha sido una prueba y no un castigo. Y el libro de Job se bosquejea así. Vemos el prólogo, el capítulo 1 y 2. Del capítulo 3 al 41 vemos Job y sus 3 amigos discuten y encuentran afanosamente el problema del sufrimiento que aqueja al primero. Y luego, así es como se estudia y se entiende el libro de Job. Y en el capítulo 42 vemos el epílogo: nueva experiencia religiosa y subsiguiente bendición mediante sufrimiento. Y de ahí, hermanos, entramos al segundo libro poético tan conocido como los Salmos. Y en los Salmos miramos nosotros, el texto clave es en el Salmo capítulo 1, versos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El propósito y tema del libro de los Salmos los Salmos era el himnario del templo. Como tal, era una guía para la oración y la alabanza. El título hebreo Tehilim significa canto de alabanza. Los salmos contienen las melancólicas dudas, alegrías y esperanzas de todo corazón humano. Hay salmos de fe para adversidad, 90 91, alabanza, el 8 318, santidad, y el primer arrepentimiento en el 51, y de la naturaleza 19 hay muchas. Entonces, en el Salmo 51 vemos el arrepentimiento de David, ¿verdad? Por lo que hizo con Betsabé. El bosquejo de los Salmos, el libro de los Salmos es demasiado extenso y variado para permitir bosquejearlo como tal, pero debe observarse que se divide en 5 libros más pequeños. Quizá recordar al lector de los 5 libros
del Pentateuco. Libro de los Salmos del 1 al 41, el primer libro. El segundo libro del Salmos 42-72. El tercer libro de los Salmos 73-89. El cuarto libro, Salmo 90-106. Y culmina el quinto libro, Salmo 107 al 150. Es como un Pentateuco también el Salmo, los Salmos. Ay, perdón, hermanos. Es como un Pentateuco, como el libro de la Torá, como los 5 libros de Moisés. Los salmos también tienen esa peculiaridad. Si se divide cronológicamente, no se puede bosquejar porque su contenido varía en muchas expresiones. Es un libro, pues, ciertamente meramente poético. Y por eso es de que es difícil que tenga divisiones. Y lo vemos también en el libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios vamos a ver el versículo clave, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El propósito del tema, Proverbios es un libro sumamente práctico. Lo que más se le aproxima en el Nuevo Testamento es la epístola de Santiago. La forma proverbial penetra profundamente en el pensamiento del hombre y provoca reacciones. Toca todos los aspectos de la vida humana y deriva consecuencias morales y éticas. Las malas compañías, la inmoralidad, la intemperancia, la murmuración, la falsedad, la ética dudosa en los negocios, la pereza, el egoísmo, son tratados en proverbios con una agudeza inigualada en la literatura universal. Así es, todos esos tipos de acciones, como la generosidad, la reverencia hacia Dios, la educación cuidadosa de los hijos y el valor de la influencia de hombres y mujeres y la juventud son los campos de instrucción positiva. Entonces los proverbios de esa manera se maneja y los proverbios están bosquejeados. El capítulo 9 habla sabiduría contra necedad, pura sabiduría contra los conceptos necios. Del 10, verso 1 al 22, verso 16, son diversos proverbios de Salomón. Y del 22, verso 17 al 24, verso 34, diversos proverbios sobre la responsabilidad humana y normas para vivir rectamente. Y luego vemos también del 25 al capítulo 29, escribientes de Ezequiel, y luego el capítulo 30, proverbios de Agur, y del 31 del 1 al 9, proverbios de Lemuel, y del 31 al verso 10 son la mujer virtuosa y el acróstico. Y así es como culminamos el libro de Samuel y entramos al siguiente libro poético, que es Eclesiastés, autor desconocido, claro. El versículo clave es del capítulo 2, verso 11 al 13. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz las tinieblas. Sabemos que Salomón escribe, son las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés. Y vemos el propósito del tema. La palabra Eclesiastés significa predicador y delegado a la asamblea. Hebreo, Kohelet, así se pronuncia. Y es título de oficio. El propósito del predicador es dejar claro que las cosas de este mundo son simple vanidad, sin ningún valor de profundidad. La satisfacción del corazón humano se logra por la sabiduría y por la necedad. La conclusión del libro indica su énfasis evangélico: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 11, versos 13 y 14. Y pues vemos ahí se bosquejea de la siguiente manera. Vemos del capítulo 1, versículo 1 al 11, vemos el prólogo. Y luego también vemos del capítulo 1, verso 12 al capítulo 6, verso 12, la vanidad de todo lo mundano.
Y luego vemos también del capítulo 7 al 1 al 12, 8, observaciones sobre la sabiduría y la necedad. Y culmina el epílogo, respetar a Dios, guardar sus mandamientos, del capítulo 12, del 9 al 14. Y vamos a culminar los libros poéticos con el Cantar de los Cantares, porque es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los libros poéticos son 5 en su división y terminan en Cantares. Y el versículo, los versículos claves en Cantar de los Cantares es el capítulo 8, versos 6 y 7, que dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tus brazos, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrían apagar ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor de cierto lo menospreciarían. El propósito y el tema: este antiguo cántico poema oriental presenta lo sagrado y puro del amor humano. Describe los amores y el matrimonio del rey Salomón, el amado con una joven campesina, la Sulamita. El amor genuino es leal y noble, y esto se expresa en una serie de conversaciones y discursos, primordialmente de Salomón y la joven campesina. Aunque el problema celebra las bellezas del amor humano, también sugiere la intensidad del amor de Dios para sus hijos. Es una parábola del amor divino, fuente del amor humano. El libro puede también considerarse como el símbolo del amor de Cristo por su esposa, la iglesia. Y vemos ahí que del capítulo 1 al verso del capítulo 3, verso 5, encuentro en los novios se deleitan recíprocamente. Y las bodas las vemos del capítulo 3, verso 6 al capítulo 4, verso 16. Y la separación temporal, la esposa anhela al esposo, del capítulo 5 al 1, 6, 3. Y vemos del capítulo 6, 4 al 8, 14, expresión del amor recíproco. Y de ahí entramos a los profetas mayores. Y en el libro de los profetas mayores, por decir, de Isaías a Daniel, vamos a ver los profetas mayores de Isaías a Daniel. Y hay 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Originalmente se les llamó mayores solo por el tamaño de sus libros. Tradicionalmente el libro de Lamentaciones ha estado unido con el de Jeremías. Se cree que ambos fueron escritos por este, por lo cual en esta sección hay 5 libros, aunque solo 4 profetas. La función del profeta era doble: denuncia, predicación, y demostrar y denunciar es clamar contra los males de la época, acto que exige valor y convicción. Precedir, función algo menos corriente del profeta, es adelantar la mirada hacia el futuro. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban y predecían, llamaban al pueblo a la obediencia y también proclamaban la consolación, las bendiciones y el reino venidero del Señor. Y entramos primero con el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías vemos que el libro de Isaías es importante ver los destinatarios, porque Isaías se destina especialmente a Jerusalén y a Judá, aunque contiene admoniciones para el reino del norte y las circundantes naciones gentiles, Babilonia, Moab y Damasco. O sea que Isaías le profetiza a Jerusalén, a Judá, le profetiza al reino del norte que estaba en Samaria, y la profecía también viene a los moabitas, viene a los babilónicos y a Damasco. Bueno, el versículo clave es el 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y este es profetizando el nacimiento de Jesús. El propósito y tema: Isaías escribe apasionadamente respecto al justo Dios y a la necesidad de la fe. Algunos han comparado este libro con el de Romanos, el Mesías venidero y la liberación que traerá, la necesidad de reforma religiosa y moral en Judá. En cuanto a esto último, Isaías clama contra el simple formalismo y la adoración, la moral y la política. Declara que no basta proceder como quien cree
en la conducta santa, sino que hay que ser santo. Isaías profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Ezequías, Acaz, y se expresó intrépidamente contra lo malo, a la vez que ensalza calurosamente los actos justos. Isaías, el profeta evangélico, más que ningún otro escritor del Antiguo Testamento, contempla en el futuro el advenimiento del Mesías. Observen especialmente el capítulo 7, verso 14 y el capítulo 53. Y Isaías se bosquejea del capítulo 1 al 12, profecía respecto a Judá y Jerusalén. Y en los capítulos 13 al 27, cómo ve Dios los problemas internacionales. Y de ahí vemos que el capítulo 28 al 35, Dios, única esperanza del hombre. Y de los capítulos 36 al 39, intermedio histórico sobre los sucesos en el reinado de Ezequías. Y vemos la futura gloria de Israel de los capítulos 40 al 66. Y ahí, hermanos, es donde concluye el libro de Isaías. Y vamos a entrar ahora a otro libro de los profetas mayores, que es el libro de Jeremías. Y en Jeremías vemos el versículo clave desde el capítulo 1, verso 5. Judá y Jerusalén especialmente, pero también las naciones que rodeaban a Judá. Capítulo 1, verso 5. Es el destinatario, perdón, los destinatarios. Y el capítulo es el 1 al 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El propósito y tema de Jeremías, guiado por Dios, era advertir a Judá qué pecados provocarían castigo y que éste les llegaría del norte. Los babilonios, en un futuro próximo, su profecía se cumplió mediante el cautiverio babilónico. Jerusalén cayó en 586 a.C. Jeremías también denuncia los pecados de las naciones circundantes, pero hay en su mensaje un aspecto luminoso. Por ejemplo, sus profecías del Mesías verdadero, capítulo 23, capítulo 31 y 33, etc. Jeremías 33, 16 es un gran problema, es una gran promesa. Perdón, Jeremías 33, 16 dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Es una gran promesa mesiánica. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jeremías escribió acerca del alfarero y la arcilla, y su libro se bosquejea también. Jeremías, llamado y dotado de poder, en el capítulo 1, así se bosquejea. Jeremías condena a Judá y predice el cautiverio babilónico, capítulo 2 al 29. Y luego vemos más adelante que Jeremías predice la restauración, capítulo 30 al 33. Y luego en los capítulos 34 al 44, Jeremías predice castigo. Y luego los capítulos 45 al 51, profecías de Jeremías contra las naciones. Y luego Jeremías resume el cautiverio de Judá en el capítulo 52. Él resume el cautiverio de Judá. Y entramos a Lamentaciones, otro libro más de los libros profetas mayores. Y en Lamentaciones tenemos que su autor, ahí sí hay autor y fecha. Desde la antigüedad, judíos y cristianos atribuyen la obra a Jeremías, quien profetizó como del 625 580 a.C. Los destinatorios es Judá y cualquier nación y pueblo que deben aprender del error de Judá. Y el versículo clave es Lamentaciones capítulo 1, verso 1, que dice: cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Wow.
es el tema principal y el propósito de Lamentaciones, pues sí. Ya Jerusalén estaba encendida en llamas, las profecías de Jeremías se habían cumplido y él está lamentando de cómo los reyes del tiempo de Joacim no entendieron a la voz profética y perecieron y todo su pueblo fue trasladado a Babilonia. Y vemos el propósito y tema como suplemento del libro de Jeremías. Lamentaciones es muy al pie de la letra, un lamento por los pecados de Judá y lo subsiguiente y la subsiguiente destrucción que padeció. Aquí hallamos a un tiempo el triste lloro por lo ocurrido al pueblo de Dios, su esclavizamiento y la toma de Jerusalén bajo Nabucodonosor en el 586 a.C. Y un llamado al arrepentimiento. Dentro de este marco, el sufrimiento es castigado por el pecado, la venida del Señor, la vanidad y el esfuerzo humano se destaca en el capítulo 4. Se bosquejea de la siguiente manera: el capítulo 1, aflicción, angustia y dolor por el cautiverio de Sión. Capítulo 2, la destrucción, castigo de Dios. Capítulo 3, esperanza de misericordia divina. Y no vemos el capítulo 4. Vemos en el capítulo 4 la destrucción presente, contraste con la felicidad pasada. El capítulo 4. Y suplica de misericordia en el capítulo 5. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y entramos a Ezequiel, el último libro profético mayor, y en Ezequiel entramos, el sacerdote Ezequiel, contemporáneo de Jeremías, vivió en el siglo cuarto antes de Cristo y según profetizó como del 593 al 571 antes de Cristo. Sus contemporáneos judíos, los destinatarios, sus compatriotas judíos del cautiverio y los que quedaban en Palestina, además de las naciones extranjeras. Y el versículo clave es Ezequiel 36, 24, 28. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros todos vuestros ídolos. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos, preceptos y los pongáis por obra. Mis mandamientos, vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es lo que habla el propósito y clave del libro de Ezequiel. Y vemos más adelante el propósito y tema. Ezequiel, cuyo hogar estaba en Jerusalén, era de linaje sacerdotal, era hijo de cierto Buzi, y al ser deportado Joacim, Ezequiel también fue llevado al exilio de Babilonia. Según el capítulo 24, 16 al 18, Ezequiel tenía esposa y hogar, y el capítulo 15 al 18 nos cuenta que su esposa murió el día que se inició el sitio de Jerusalén. Gran parte de su profecía fue escrita en primera persona. Y luego dice cómo su llamamiento a profetizar se produjo en el cuarto mes del quinto año del cautiverio, y la última fecha que consta del libro de Ezequiel es el primer mes del año 27º. El capítulo 29, versículo 17 lo dice. Resulta evidente que conoció al profeta Daniel, tuvo tratos con él. Y luego de Ezequiel
bosquejean su libro Juicio inminente sobre Judá y Jerusalén, profecías anteriores, la caída de Jerusalén, de los en los capítulos 1 al 24. Ay, perdón, hermano. Pateo esta cosa y no me doy cuenta. Ver, de los capítulos 1 al 24 y luego los capítulos del capítulos 25 al 32, el juicio de las naciones, y luego ya lo vemos culminar del capítulo 33 al 48, se predice la restauración, profecías posteriores a la caída de Jerusalén. Y entramos al libro de Daniel. Este es el último profeta mayor, perdón, es el libro de Daniel. Dice que Daniel es contemporáneo de Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Las tradiciones judía y cristiana concuerdan en que Daniel escribió el libro del siglo VI antes de Cristo. Daniel escribió el libro, que Daniel escribió el libro en el siglo IV antes de Cristo. Destinatarios los judíos, pero también parcialmente los babilonios. El versículo clave es Daniel capítulo 7, versos del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes el cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es lo que está hablando el libro de Daniel. El propósito tema, la soberanía de Dios sobre los reinos de este mundo. En el amplio propósito tema de Daniel, indudablemente la pagana Babilonia impone momentáneamente su yugo sobre Israel, pero únicamente porque Dios le permite ser instrumento de su castigo sobre los judíos. Pero las naciones paganas un día perderán su poder, pues Dios es el verdadero y definitivo gobernante del mundo. Bueno, se bosquejea a Daniel de la siguiente manera: del capítulo 1 al 6, las grandes historias de Daniel; del 7 al 12, las grandes profecías de Daniel. Así que esto fue el último libro profético mayor por su contenido, no porque hayan sido mejores profetas unos que otros, sino el contenido del libro es así. Ahora entramos, hermanos, a los profetas menores. Ahora sí, los profetas menores, hermanos. En los profetas menores hay 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se les llama menores, dice, no porque su mensaje sea menos importante que de los profetas mayores, sino porque sus libros son más pequeños, tienen el mismo énfasis social y religioso que los escritos de los profetas mayores. En la Biblia hebrea se reúnen en un solo libro titulado Los 12. Así se dividen en la Biblia hebrea, ya lo vimos nosotros, el Tanaj, y así se titula y se encuentra en los libros proféticos, que son los libros de Onebib. Ahora, aquí se puede ver el autor y la fecha. Oseas significa salvación, hijo de Beri. Fue un profeta del siglo VIII antes de Cristo, contemporáneo del gran Isaías, del rey Jeroboam II de Israel y de los reyes Usías, Jotam, Acaz, Ezequías de Judá. Fue también contemporáneo de los profetas Amós y Miqueas. Era más joven que Amós y mayor que Miqueas. Como Amós, Oseas profetizó en el norte de Israel. Oseas profetizó como en el año 786 a 725 antes del cautiverio asirio del norte, en el 720 y 721 antes de Cristo. Estos datos son muy importantes porque podemos entender cómo se movió la historia de Israel, en qué manera funcionó.
Los destinatarios es el reino judío del norte, conocido como Israel y a veces llamado Efraín. De vez en cuando hay advertencias para Judá, el reino judío del sur. Versículo clave, Oseas capítulo 3, versículo 1, dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y no aman tortas de pasa. El propósito y tema es la historia de la infiel esposa de Oseas. Gomer es semejante en la infidelidad a Israel para con Jehová. La idolatría es una expresión del pecado de Israel. Puede verse la horrible tragedia del pecado en esta profecía. Y el libro de Oseas se bosquejea del capítulo 1 al 3, la infiel esposa de Oseas, semejante a la infiel Israel. Y del capítulo 4 al 13 se expone la infidelidad de Israel. Y en el capítulo 14 suplica final, regresa Israel y hay en Dios renovación. Amén. Y entramos a Joel. Y Joel significa el Señor es Dios. Fue hijo de Petuel. Y aparte el nombre de Joel solo se menciona una vez en toda la Biblia, en Hechos 2:16, que vivió en Jerusalén. Vivió quizás en el siglo IX, pero no hay datos definidos sobre el tiempo en que vivió o en que se escribió. El versículo clave, los versículos son 28 y 29 del capítulo 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y temblarán. Y también, perdón, verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice Joel. El tema del libro de Joel es el día de Jehová. Vendré un día, dice, vendrá un día de Dios en que los enemigos de Israel serán derrotados e Israel será bendecido. Los pueblos se volverán a Dios en verdad, el Espíritu de Dios en verdad el Espíritu de Dios derramaré sobre toda carne, 2:28, la plaga de langostas, capítulo 1 y 2, y es semejante al juicio venidero, pero Dios liberará a Israel. Hermanos, ese es el propósito y el tema. El libro de Joel se bosquejea del capítulo 1 al capítulo 2 hasta el verso 27, la plaga de langostas, y del capítulo 3, juicio de las naciones, Judá liberado. Y luego entramos a Amós, y Amós es del 785 al 740 antes de Cristo las fechas. Amós significa carga y está destinado a Israel en el norte y también a Judá, en cuyo territorio vivía. En los versículos claves, Amós 4, 11 y 12, os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapando del fuego, mas no os volveréis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esto es lo que habla Amós capítulo 4 versos 11 a 12. El propósito y tema: Dios eligió a Amós para que llevara una franca palabra a Israel. Israel disfrutaba de un pecado de prosperidad y había olvidado su relación pactada con Dios. En verdad había quebrantado su pacto con con espantoso pecado y términos generales, y en términos generales era religioso. Eso es este libro de Amós. Y ahora nos vamos a cómo se bosquejeó el libro de Amós. Del capítulo 1 y 2 se proclama el juicio de las naciones. Capítulo 3 al 6, juicio contra Israel. Capítulo 7 al 9, verso 10, 5 visiones de juicio venidero. Y el capítulo 9 al 15, promesa de bendición mesiánica. Y ahí entramos a Abdías. Abdías
En Abdías significa adorador de Jehová. Nada se sabe sino que fue profeta y escritor del libro que lleva su nombre. Este libro, es el libro más breve del Antiguo Testamento. Se desconoce con certeza el tiempo que se escribió. Y también el libro trata, la fecha del libro sería el tiempo del exilio, poco después, es decir, del siglo 586 y en adelante. Y este libro se destinó a Edom, pequeña nación situada al sur del Mar Muerto. Herán, descendiente de Saúl. Toda la profecía está dirigida a este minúsculo país, pero no debe suponerse que el libro fuera en realidad enviado a ellos por el profeta. Se dio por bendecido a los israelitas, especialmente del pueblo de Jerusalén, aunque estaba cautivo. Amén, hermanos. Ya vamos culminando, hermanos. Ya nomás tenemos 20 minutos. Y el versículo clase es en Abdías capítulo 15. Dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú me hiciste, se hará contigo, tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Y el propósito tema, Edom había sido muy cruel con Israel, y esta profecía subrayaba el hecho del castigo y el venidero día del Señor. Otros profetas que profetizaron contra Edom fueron Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Malaquías. Suele señalarse el orgullo como raíz de su pecado, pero Edom es humillado, Edom recibe su paga justa, Judá es liberado, Edom es humillado, Judá es liberado, perdón, hermanos, y será restablecido y engrandecido por el poder del soberano Dios. Se bosquejea de la siguiente manera, de los versículos 1 al 15, el primero el encabezamiento, el capítulo 1, y luego después del 1b al 15, el orgullo, la falta de espíritu fraternal y el poder de Edom humillados. Y luego vemos también de los capítulos 15 al 21, el día venidero de Jehová, Edom castigado, según Edom castigado, Sión liberada, en el capítulo 15 al 21. Se escribió desde 785 a 740 después de Cristo, en el tiempo del rey Jeroboam. Esto es de Jonás. Ya entramos a Jonás, perdón, hermanos. Jonás significa paloma, hijo de Amitai, nativo de Gat-Efer, Galilea. Fuera del libro de Jonás, la única referencia del Antiguo Testamento a este libro se halla en 2 Reyes 14:25, que lo relaciona con el tiempo del rey Jeroboam, quien reinó del 785 al 740 después de Cristo. Los destinatarios indican específicamente por el objetivo misionero es la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Hacia ellos va el mensaje de Jonás. El versículo clave de Jonás es en capítulo 1, verso 12. Él le respondió: tomadme y escuchadme, al mar no vas a, el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Jonás, Dios lo manda a Nínive. Jonás se acuerda de lo que los asirios le habían hecho a sus hermanos y los odiaba. Lo maltrataron bastante. En el templo de las ofrendas, el pastor, en el tiempo de las ofrendas, en Jonás capítulo 3, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, miren, quiero decirles esto, me estaba confundiendo un poco, pero Jonás le dicen: ve a Nínive, y él se va a Tarsis, y va rumbo al continente europeo. Y de ahí, el barco que iba para Tarsis entra en una gran tempestad. Ustedes conocen la historia, y tuvieron que enviarlo al mar para que la tempestad se calmara. Se lo trae una ballena, hermanos. Imagínense la experiencia de Jonás. Algunos eruditos
Dicen que es una novela, pero Jesucristo menciona a Jonás. Y Jonás fue una historia real. Jesús habla de Jonás en los evangelios. Usted lo puede leer, pero no voy a entrar en eso ahorita. El propósito tema es que Jonás es el sobresaliente libro misionero del Antiguo Testamento. Demuestra el amor de Dios a los gentiles. El capítulo 4 al 11, mensaje siempre difícil de comprender para los judíos, es especialmente, a él le va a decir por qué, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, especialmente varios siglos antes que apareciera Pablo, el misionero a los gentiles. El carácter de esta profecía es del todo diferente a otros libros proféticos. Este presenta la historia de una vida con un énfasis en el trato que Dios dio al hombre llamado Jonás. El libro contiene múltiples lecciones. Cuando Dios hable, respóndele y sigue con fe. Dios quiere mostrar su misericordia a todos los pueblos gentiles y judíos, que cualquier pueblo. Se trataba de una gran ciudad, puede arrepentirse cuando los siervos de Dios le obedecen. Y se bosquejea de la siguiente manera: capítulo 1, desobediencia de Jonás y sus resultados; capítulo 2, oración de Jonás en el vientre del pez; capítulo 3, obediencia de Jonás y sus resultados, la salvación de millares de personas; y en el capítulo 4, castigo adicional para Jonás por su falta de amor a las almas. Y entramos ya a Miqueas, hermanos, y Miqueas se escribió del 738 al 689 antes de Cristo. La palabra Miqueas, hermanos, Miqueas es el nombre, pero no la misma persona. Aparece en Jueces 7:1. El nombre significa ¿quién es como Dios? Procedía de la ciudad de Moreset, cerca de Gad, a unos 30 kilómetros del sudoeste de Jerusalén. Entonces, en los destinatarios de Miqueas es tanto el reino del sur como el del norte, es decir, Israel y Judá. Versículo clave, Miqueas 4:3, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas por asadores y sus lanzas por hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Propósito y tema: Oseas destaca los pecados de los judíos en los reinos del norte y del sur. El judío eminente que es fruto inevitable del pecado, pero también demostrar la restauración que vendrá. Y vemos que Oseas se bosquejea de los capítulos 1, habla sobre contra Israel y Judá. Capítulos 3 y 5, juicio, pero también restauración por la gracia divina. Y capítulos 6 y 7, hay castigo, pero se asegura la misericordia divina. Y entramos hacia Nahum. El autor y fecha es Nahum, que significa consolación, lleno de consuelo, contemporáneo de Jeremías. Vivió en Judá, probablemente en la ciudad de Elcos. El versículo 3 al 8 pareciera dar a entender que la captura de Ramón Tebas en Egipto ya se había producido. Los asirios la tomaron en 661 a.C. El libro de Nahum se completa antes de la caída de Nínive en 612 a.C., la cual predice, por tanto, el libro se redactó aproximadamente entre 669 y 612 a.C., quizás allá por el 620. Los destinatarios en Nínive, capital de Asiria, 1 al 1, pero también Judá, 1 al 15, pues necesitaba comprender la justicia de Dios, en que aquel momento histórico es que sufriría bajo la posesión asiria. Versículo clave, Nahum 1:1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, Elcos. Propósito y tema: la caída de Nínive y la vindicación de Judá son el tema del profeta. Y se bosquejea del capítulo 1, majestad de Dios y su juicio sobre el pecado. El capítulo 2, sitio de Nínive. Y el capítulo 3, los porqués de la caída de Nínive, se destaca su pecado. Y ahí entramos a Habacuc.
Habacuc, de quien nada se sabe fuera de lo indicado por su libro cuando profetizó, es incierto, quizás a fines del siglo séptimo y comienzos del siglo sexto, es decir, alrededor del 600 antes de Cristo. El versículo clave es Habacuc 2:4, y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El propósito y tema es una interesante clase de profecía, pues no es un discurso directo, sino el relato de algo experimentado por el profeta. Según parece, el profeta había reprochado a Dios el que no se procurara por el pecado de Judá. Dios responde en esta verdad, Dios responde en esta verdad, preocupado, y castigará a Judá mediante los caldeos. Y ahí vemos, léame por favor también ese libro, ahí va a ver los detalles del libro de Habacuc. Y aunque la higuera no florezca, me gusta mucho ahí lo que dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en los campos haya fruto, con todo esto yo alabaré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3. Bueno, hermanos, Habacuc se bosquejea del capítulo 1. En el capítulo 1 dice que es la queja de Habacuc, pero parecería que el pecado no recibe castigo. El capítulos 1 al 11, Habacuc recibe respuesta de Dios, Judá será castigado por los caldeos. En Habacuc 1 al 2, nuevo problema o queja de Habacuc, quedarán sin castigo los malvados caldeos. Y Habacuc 2 al 20, Habacuc recibe otra respuesta, no quedarán sin castigo los caldeos. Y luego en el capítulo 3 es la oración de Habacuc. Y entramos a Sofonías. Y Sofonías se escribe en el 640 al 609 después de Cristo. Sofonías significa el que Jehová ocultó. Es contemporáneo de Ezequías y probablemente el rey de Judá. Ahora los destinatarios es Judá y Jerusalén y también algunas naciones paganas. Versículo clave, Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es